El año 1871, Alfonso Carlos de Borbón, Austria Este, nacido en Londres en 1849, duque de San Jaime y duque de Anjou, contrajo matrimonio con María de las Nieves de Braganza y Borbón, hija del rey Miguel I de Portugal. El matrimonio no tuvo descendencia. Jaime de Borbón y Borbón-Parma, sobrino de Alfonso Carlos, nacido en 1870 en Vevey, Suiza, estudió en el Colegio Jesuita de Vaugirard, en París, actual Colegio de la Inmaculada Concepción, y en el Colegio Jesuita de Beaumont, en Old Windsor, Berkshire, Inglaterra. En 1897 fue nombrado húsar del ejército imperial ruso, participando en la guerra ruso-japonesa y en el levantamiento de los Bóxer de China. Antes de asumir su compromiso carlista, fue nombrado coronel de húsares de la Guardia Imperial por el zar Nicolás II. Fue caudillo carlista desde 1909. Jaime de Borbón murió el 2 de octubre de 1931 en París, por lo que Alfonso Carlos de Borbón pasó a ser pretendiente al trono de España como caudillo carlista. El 23 de enero de 1936, Alfonso Carlos, en el destierro, instituyó como regente de la monarquía a su también sobrino Javier de Borbón-Parma, que como regente siguió pretendiendo el trono de España. Estos compromisos carlistas son los que quería evitar la madre de Alfonso Carlos, María Beatriz de Austria Este, cuando se separó de Juan de Borbón y Braganza, padre de Alfonso Carlos, en 1850. María Beatriz se llevó a sus hijos a las posesiones familiares en Módena. Estando allí Alfonso Carlos, el Papa Pío IX hizo un llamamiento por la defensa de los estados pontificios. Para ello había creado el batallón de los zuavos pontificios, que eran fundamentalmente solteros voluntarios católicos, dispuestos a ayudar al Papa Pío IX frente al proceso de reunificación italiano. Alfonso Carlos, junto con otros muchos nobles, se alistó en los zuavos pontificios, que participaron en la batalla de Mentana de 1867, junto a las tropas de Napoleón III, derrotando a Garibaldi. En 1870, Napoleón III tuvo que retirar sus tropas de Italia, pues se inició la guerra franco-prusiana. Raffaele Cadorna dirigió al ejército italiano que cruzó la frontera papal el 11 de septiembre de 1870. El 19 de septiembre sitió Roma en la muralla aureliana. Ese mismo día se inicia el sitio de París por las tropas del Reino de Prusia. El 20 de septiembre los italianos abrieron una brecha en la muralla. 49 soldados italianos y 19 zuavos pontificios murieron en el combate. Tras esto hubo un plebiscito y Roma y el Lacio se unieron a Italia. Los zuavos marcharon a Francia a luchar junto a Napoleón III, pero el batallón se desbandó con la ocupación alemana de París. En 1872, cuando ya sus hijos están inmersos en la Tercera Guerra Carlista, María Beatriz de Austria Este ingresa en el monasterio de las Carmelitas en Graz, Austria, donde murió en 1906 a los 82 años de edad. Tomó el nombre de Hermana María Ignacia del Sagrado Corazón. En 1932, Alfonso Carlos de Borbón adoptó como bandera de España la del Sagrado Corazón en la banda central, que fue la que utilizaron muchos requetés en la Guerra Civil. Ese año, Alfonso Carlos unificó la confesión tradicionalista a la que se unieron otros grupos católicos que temían el laicismo de la República. En 1931 se instala la República y Jaime de Borbón, poco antes de morir, reunió a los carlistas en Leiza el 14 de junio y deciden reorganizar el requeté como fuerza insurreccional y se promueve el activismo violento de las AET, Agrupación Escolar Tradicionalista.
Las AET se inauguran en Barcelona en octubre de 1910 a imitación de las Juventudes Carlistas de Madrid, fundadas en 1886 por Reinaldo Brea, dedicándose a la divulgación del ideario tradicionalista en las universidades. Sus fundadores son Lluís Vila i d'Abadal y José María Guix, que como presidente en el discurso inaugural habla de un renacimiento católico. Critica fuertemente la filosofía positivista, califica de obscena la literatura naturalista del siglo XIX y declara admiración por movimientos católicos como el Volksverein de Alemania o el del Conde de Moon en Francia o el Padre Rutten en Bélgica. Lluís Vila i d'Abadal se separa de la AET en 1922 y es uno de los fundadores de Acció Catalana, un partido político catalanista, que en su primer comité central tuvo como presidente a Jaume Bofill i Mates, que es el nombre del poeta Guerau de Liost, o a Leandro Cervera i Astor, que era de familia carlista con posesiones en la comarca de los Serranos, en Valencia, y también Antoni Rovira y Virgili. Este último se separa de Acció Catalana en 1930 para fundar Acció Republicana de Cataluña. Y luego, en 1932, Rovira ingresó en Esquerra Republicana de Cataluña. Por su parte, Lluís Vila i d'Abadal en 1931 se separa de Acció Catalana y funda Unió Democràtica de Catalunya, UDC. Con la ocupación nazi de Francia, Javier de Borbón-Parma trabaja para la resistencia francesa, ocultando en su castillo refugiados y mantiene un grupo de 100 maquis en Alier. Es detenido por la Gestapo acusado de terrorista, comunista y agente inglés y sentenciado a muerte. Por intercesión de Petén es llevado al campo de prisioneros de Natzweiler. Luego, por el avance aliado, es llevado a Dachau y finalmente a Prax, en el Tirol, donde es liberado por tropas estadounidenses procedentes de Italia el 8 de mayo de 1945. En 1950, Javier de Borbón-Parma viaja a España. Jura los fueros vascos en el árbol de Guernica. En diciembre de 1951, jura los fueros catalanes en el monasterio de Montserrat. En 1952, Javier de Borbón-Parma, aprovechando que se organizó en Barcelona el 35 Congreso Eucarístico Internacional, con vistas a los acuerdos entre el Gobierno de España y el Vaticano, se hizo coronar rey de España en Barcelona como Javier I. Poco después, Franco lo expulsa de España.